¿Sabías que muchas bendiciones no llegan a tu vida porque tu hogar aún no ha sido purificado? ¿Y si el agua bendita fuera la clave que estás ignorando? ¿Qué advirtió realmente el padre Leopoldo Mandić sobre esto? La respuesta puede transformar tu vida y proteger a tu familia. Desde tiempos antiguos, la Iglesia ha considerado el hogar como una extensión del alma. Un lugar donde no solo habita la familia, sino también donde se libra una batalla invisible entre la luz y las tinieblas. El padre Leopoldo Mandić, confesor incansable y testigo de muchas almas heridas, advirtió con claridad que muchos males espirituales que afligen a las personas tienen su raíz en hogares no purificados, descuidados en lo invisible. Hoy más que nunca, esa advertencia resuena con fuerza. Si alguna vez has sentido pesadez, discusiones constantes, sueños perturbadores o simplemente una ausencia de paz en casa, este mensaje es para ti. El agua bendita no es un símbolo, es un arma. Y hoy aprenderás por qué. Si deseas protección para tu hogar y paz en tu alma, escribe en los comentarios: bendice mi casa, Señor. Quédate hasta el final porque al concluir este video recibirás una oración poderosa para sellar espiritualmente tu hogar y conocerás la promesa que el padre Leopoldo dejó a quienes lo hagan con fe. Antes de comenzar, renueva tu deseo de vivir en gracia. Dale like si anhelas un hogar lleno de paz y suscríbete si crees que el mal no tiene lugar donde Dios habita. El agua es uno de los elementos más sencillos y al mismo tiempo más simbólicos de toda la creación. Desde el primer capítulo del Génesis hasta las aguas del Apocalipsis, representa vida, purificación, renacimiento y también juicio. No es casualidad que Dios eligiera el agua como medio para dar inicio a la vida espiritual en el bautismo, ni que el mismo Cristo se dejara bautizar en el Jordán, santificando así las aguas para toda la humanidad. En la tradición de la Iglesia, esa agua que ha sido bendecida adquiere un papel profundo, se transforma en un signo tangible de la acción invisible de Dios. Pero, ¿qué es exactamente el agua bendita? Es agua ordinaria que ha sido consagrada por un sacerdote mediante una oración solemne y en muchos casos mezclada con sal exorcizada. Esta consagración no es meramente simbólica, implica un verdadero acto de intercesión en el que se invoca a Dios para que este elemento natural sea instrumento de su protección y purificación. En palabras del ritual romano, el agua bendita sirve para ahuyentar a los espíritus malignos, proteger contra enfermedades y fortalecer el alma contra las tentaciones del enemigo. La Biblia, aunque no menciona literalmente el término agua bendita, ofrece múltiples precedentes de su uso simbólico. En el libro de Números 5.17, el sacerdote mezcla agua con tierra del santuario para hacer una prueba ritual. En Segundo Reyes 2:19-22, el profeta Eliseo purifica las aguas de Jericó arrojando sal, un gesto que ha sido interpretado por los padres de la Iglesia como prefiguración de los exorcismos del agua. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo utiliza el agua para realizar signos, convierte agua en vino, camina sobre el mar, sana con barro hecho de agua y saliva, y por supuesto es bautizado, inaugurando el sacramento del renacimiento. La Iglesia primitiva entendió esto con profundidad. San Justino Mártir, en el siglo II, ya escribía que el agua en el bautismo no solo limpia el cuerpo, sino que actúa directamente sobre el alma. A medida que los siglos avanzaban, los fieles comenzaron a conservar agua del bautismo o pedir a los sacerdotes que bendijeran agua para llevar a casa. Así nació la costumbre de tener benditeras en las entradas de los hogares, como signo de consagración y protección. El agua bendita, entonces, no es una superstición ni un adorno litúrgico. Es un sacramental,
Y los sacramentales, aunque no confieren la gracia del mismo modo que los sacramentos, preparan al alma para recibirla y actúan como defensa espiritual. San Alfonso María de Ligorio escribió que el agua bendita ahuyenta al demonio más que cualquier otra cosa si se usa con fe. De hecho, muchos santos testificaron que al rociar agua bendita con fe y reverencia cesaban ruidos, visiones perturbadoras o incluso ataques espirituales. Santa Teresa de Jesús fue una de las voces más claras al respecto. En su autobiografía relata cómo era atacada por el demonio durante sus oraciones y cómo el agua bendita era su defensa más eficaz. De todas las cosas que usaba, ninguna me daba tanto alivio como el agua bendita. Bastaba que la tomase para que el demonio huyera. Es cosa grande, escribió. Esto no se limita a los santos. La experiencia de la Iglesia militante, nosotros, los creyentes en camino, confirma que el uso constante de agua bendita con devoción ayuda a mantener el alma centrada en Dios, limpia el ambiente de influencias negativas y crea un espacio propicio para la oración. Por eso la Iglesia recomienda rociar con agua bendita los lugares donde dormimos, comemos y compartimos en familia. Es importante comprender que su eficacia no reside en el agua en sí misma, sino en la oración de la Iglesia y la fe del que la usa. Si se usa como una rutina vacía, no produce frutos, pero si se usa con intención, recogimiento y confianza, puede marcar una diferencia radical. No es magia, es fe en acción. Hoy en día, sin embargo, muchos católicos han olvidado su valor. Algunas familias han retirado las benditeras o las tienen secas como simples reliquias de otra época. En otras casas ni siquiera se menciona el uso del agua bendita, como si fuera una práctica reservada solo para abuelas piadosas o situaciones extremas. Este abandono no es inocente, es parte del enfriamiento espiritual que permite al enemigo actuar con más libertad dentro de nuestras propias casas. La Iglesia no exige su uso, pero lo recomienda con insistencia. Y santos como el Padre Pío, el Padre Amort o el mismo Padre Leopoldo Mandić sabían que el agua bendita es una herramienta privilegiada en la lucha por el alma. Quien la usa con fe, quien rocía su hogar con reverencia, quien bendice su lecho cada noche antes de dormir, no está repitiendo una costumbre vacía, sino recordándole al enemigo que allí habita Cristo y que su presencia ha sido expulsada por la autoridad del nombre de Dios. No se trata de llenar la casa de rituales, sino de vivir la fe de forma concreta. Cuando bendices tu casa, estás proclamando con tu cuerpo y tu gesto lo que tu corazón cree, que Dios es el dueño de ese espacio, y que tú y tu familia están bajo su protección. El agua bendita, entonces, no es el fin, sino el medio. El fin es la unión con Dios, la paz del alma y la santidad del hogar. Y esta fue la convicción que movió al padre Leopoldo Mandić a advertir una y otra vez: si no purificamos nuestros hogares, no podremos esperar que la gracia actúe con plenitud. Él vio los efectos del abandono espiritual y fue testigo de lo que ocurre cuando una familia decide volver a Dios, comenzando por su propio techo. ¿Y tú ya lo hiciste? Muchos creen que la batalla espiritual es una realidad lejana, reservada a monjes, exorcistas o místicos. Pero lo cierto es que esa batalla se libra todos los días, silenciosamente, en los lugares más íntimos y cotidianos, nuestros hogares. Allí donde comemos, descansamos, criamos a nuestros hijos y buscamos refugio del mundo, también se libran combates invisibles entre la luz de Dios y las sombras del enemigo. El hogar fue diseñado por Dios como un santuario de amor. Desde el Génesis, la familia es el primer templo donde se experimenta la comunión, la obediencia, la protección y la entrega mutua. No por nada el mismo Hijo de Dios, al encarnarse, no eligió nacer en un palacio o en una sinagoga, sino en el seno de una familia humilde,
en un hogar escondido de Nazaret. Allí vivió 30 años de silencio, de trabajo, de oración en comunidad doméstica. Ese fue el modelo. Pero el enemigo de las almas, sabiendo esto, ha hecho del hogar uno de sus campos favoritos de infiltración. Donde antes se rezaba el rosario en familia, ahora hay pantallas encendidas día y noche. Donde antes se bendecían los alimentos, ahora se comen frente a un televisor sin dar gracias. Donde antes había diálogo, hoy hay gritos. Y donde reinaba el perdón, ahora se acumulan resentimientos. La contaminación espiritual del hogar no comienza con hechos grandes y espectaculares, sino con pequeñas grietas, una palabra hiriente no corregida, un gesto de indiferencia repetido, una costumbre que desplaza la oración por entretenimiento superficial. Poco a poco, lo que debía ser un refugio se convierte en un terreno hostil, donde el amor se enfría y la paz se rompe. San Juan Pablo II decía que la familia es la célula vital de la sociedad y de la Iglesia. Si esa célula se infecta, todo el cuerpo sufre. Por eso, la Iglesia ha insistido siempre en la necesidad de cuidar el alma del hogar. No basta con tener paredes limpias y orden en los muebles. Hay que vigilar la atmósfera espiritual. Se respira fe, se honra a Dios, se protege la inocencia, se busca la reconciliación. El Catecismo de la Iglesia Católica, en 1666, enseña que el hogar cristiano es el lugar donde los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Por eso, el hogar es llamado con razón la iglesia doméstica. Si esto es así, entonces el hogar no solo debe ser un lugar seguro físicamente, sino también espiritualmente. ¿Y cómo se protege una iglesia doméstica? Con oración, con sacramentales, con fe viva y sí, también con agua bendita. No es exagerado afirmar que en muchos hogares modernos el demonio ha encontrado puertas abiertas, y no necesariamente por actos explícitamente malignos. Basta con dejar de orar, con consumir contenidos tóxicos, con permitir palabras destructivas entre los miembros de la familia para que la atmósfera espiritual se vea afectada. En su silencio, el enemigo se instala, se esconde y comienza a sembrar división, apatía, desesperanza. El padre Leopoldo Mandich conocía muy bien esta realidad. En el confesionario, donde pasó horas incontables escuchando las miserias humanas, detectó un patrón alarmante. Muchas de las caídas, tentaciones y tristezas de las personas no tenían origen únicamente individual, sino que venían de ambientes familiares contaminados, donde no se rezaba, no se perdonaba, ni se buscaba la presencia de Dios. Esos hogares se convertían en terreno fértil para el mal. Por eso, su insistencia era clara: purifica tu casa. No solo el alma personal debe ser limpia, sino también el espacio en que esa alma vive, descansa y se forma. Para el padre Leopoldo, no era extraño recomendar a los penitentes que llevaran agua bendita a casa, que rociaran cada habitación, que entronizaran un crucifijo, que volvieran a poner al Señor en el centro de sus vidas domésticas, no como superstición, sino como acto de fe concreta. El hogar también puede ser fuente de bendición. Cuando se vive en gracia, cuando se ora en común, cuando se bendicen los alimentos y se perdona con generosidad, ese lugar se transforma, la atmósfera cambia, hay una paz que no viene del mundo. Las visitas lo notan, los hijos lo absorben y la presencia de Dios se manifiesta y no se necesita mucho. A veces basta con volver a encender una vela bendita, con rezar juntos un Padre Nuestro antes de dormir, con colocar agua bendita en la entrada de la casa y hacer la señal de la cruz al salir y al regresar. Son signos visibles de una vida invisible. Son recordatorios de que la batalla continúa, pero no estamos solos. En tiempos donde el mal parece desbordar las calles, proteger el hogar se vuelve más urgente que nunca.
No podemos permitir que nuestros propios espacios sean tomados por la indiferencia, el caos o la oscuridad. Nuestra casa debe ser una trinchera de fe, un lugar donde se combate con oración y se vence con la cruz. El agua bendita, en este contexto, actúa como una frontera espiritual. Es el gesto por el cual decimos, aquí no entra el enemigo. Esta casa pertenece a Cristo. No es el único gesto necesario, pero es uno poderoso, accesible y profundamente significativo. Y su uso, bien comprendido, puede restaurar lo que parecía perdido. Quienes han vuelto a orar en casa, quienes han retomado la práctica de bendecir los ambientes, quienes han echado fuera todo lo que ofende a Dios, aunque parezca insignificante, dan testimonio de un cambio real. Menos conflictos, más armonía, menos ansiedad, más presencia, menos miedo, más fe. Purificar el hogar es un acto de humildad y decisión. Es reconocer que algo no está bien y que queremos consagrar ese espacio a Dios. No se trata solo de cambiar hábitos, sino de reclamar el lugar como terreno sagrado. Y cada vez que rociamos agua bendita con fe, reafirmamos ese acto de pertenencia. Esta casa le pertenece al Señor. Pocos santos del siglo XX entendieron tan profundamente el dolor humano como el padre Leopoldo Mandić. Su figura, aparentemente frágil y silenciosa, escondía un fuego interior que ardía por la salvación de las almas. Durante más de 40 años, este capuchino croata pasó largas jornadas encerrado en un humilde confesionario, entregando consuelo, discernimiento y advertencias espirituales que aún hoy siguen resonando con fuerza. El padre Leopoldo no fue un predicador de multitudes ni realizó milagros espectaculares a la vista del mundo. Su milagro diario era escuchar, comprender, perdonar y advertir. Desde campesinos analfabetos hasta profesionales educados, todos acudían a él por una razón. Encontraban más que absolución. Encontraban verdad, misericordia y dirección. Él no se limitaba a impartir la penitencia. Hablaba con dolor y ternura sobre lo que ocurría más allá de la superficie, sobre los peligros invisibles, sobre las heridas que se abrían en el alma por negligencia espiritual, muchas veces dentro del mismo hogar. Una de sus grandes preocupaciones era el estado de las familias. Era un hombre de profunda sensibilidad interior, dotado de una percepción espiritual aguda, capaz de intuir los nudos ocultos en las almas que se acercaban a él. Y aunque su cuerpo era débil, sufría de diversas enfermedades y apenas medía 1.35 metros, su espíritu era un gigante en la lucha contra el mal. El confesionario fue su trinchera. Allí escuchaba durante 10, 12, incluso 14 horas seguidas a todo tipo de personas. A través de los años, el padre Leopoldo observó cómo las tensiones en el hogar se convertían en trampas para el alma. La falta de oración, la indiferencia, la exposición a hábitos mundanos, la pérdida de lo sagrado, hacían de muchas casas campos abiertos al enemigo. Y cuando estas personas se acercaban al confesionario, él lo sabía. Les hablaba con firmeza, no para asustar, sino para despertar. Decía con frecuencia, el demonio no entra gritando, entra cuando todo está en silencio, cuando Dios ha sido olvidado. Para él, el alma de una familia era tan frágil como valiosa, y su descuido tan grave como el pecado personal. Por eso advertía, si el hogar no está protegido por la oración y los sacramentales, se convierte en blanco fácil para la confusión, la división y el desánimo. No era teórico. Conocía el efecto espiritual del ambiente en que vivimos. Sabía que los lugares tienen memoria y que una casa en la que se reza, se ama y se invoca a Dios se convierte en un refugio, mientras que una casa en la que reina el egoísmo, la falta de perdón o el materialismo se convierte en tierra reseca. Por eso,
El padre recomendaba con insistencia usar agua bendita, bendecir los dormitorios, colgar un crucifijo visible y poner en las manos de Dios cada actividad familiar. Varias personas que se confesaron con él recordaban cómo insistía en la necesidad de recuperar la autoridad espiritual en casa. Decía: los padres deben ser los primeros sacerdotes de su hogar, deben bendecir, enseñar, corregir con amor. Si no lo hacen ellos, lo hará el mundo. Esta frase se volvió lema para muchas familias que, gracias a su consejo, retomaron el camino de la oración doméstica. No tenía discursos elaborados ni grandes tratados. Su lenguaje era simple, pero penetrante. Cuando un penitente le decía: «Padre, en mi casa todo va mal», él no empezaba por los problemas visibles. Le preguntaba: ¿hay oración en tu casa? ¿Hay imágenes sagradas? ¿Hay agua bendita? Para él, eso marcaba la diferencia, porque no se trataba solo de lo que se hacía, sino de lo que se permitía entrar y permanecer. El padre Leopoldo tenía una visión profética. A pesar de vivir en tiempos más sencillos que los nuestros, advirtió lo que vendría: un progresivo desarraigo de la fe en el hogar, el abandono del rosario, la desaparición del altar doméstico, la trivialización de lo sagrado. Y por eso dejó no tanto una enseñanza sistemática, sino una urgencia espiritual. Vuelvan a Dios, comiencen por su casa, limpien su alma, pero también su entorno, porque el mal se infiltra donde la gracia no es invocada. Sus palabras no eran fruto del miedo, sino del amor. Él no deseaba que sus fieles vivieran asustados, sino despiertos, porque sabía que muchas veces el mal no se presenta con rostro grotesco, sino con apariencia de normalidad. Por eso invitaba a revisar con atención qué se decía, qué se veía, qué se escuchaba en el hogar, y si algo no conducía a Dios, debía ser cortado de raíz. Una anécdota poco conocida cuenta que, en cierta ocasión, una mujer acudió desesperada a confesarse con él. Le relató que en su casa había tensiones inexplicables, mal humor constante, insomnio y una sensación de frío espiritual que se había vuelto insoportable. El padre no se sorprendió. Le preguntó si tenía agua bendita y la mujer dijo que no. Entonces, él le entregó un pequeño frasco, le enseñó cómo bendecir cada habitación y le recomendó orar un Padre Nuestro en voz alta en cada rincón. Semanas después, ella volvió, transformada. Le dijo: «Padre, el ambiente cambió. Dormimos en paz. Se acabaron las discusiones». Y él, con la humildad de siempre, respondió: «No fui yo, fue Dios, porque lo invitaron a entrar». Así era él, silencioso, profundo, real, un apóstol del alma familiar. Y por eso hoy su legado no debe olvidarse. En un mundo donde la fe se vive cada vez más en soledad, el padre Leopoldo nos recuerda que el hogar es el primer campo de batalla espiritual, pero también el primer lugar donde Dios quiere habitar. Solo necesitamos permitirle entrar, proteger lo que amamos y vivir con fe cada rincón de nuestra casa. El padre Leopoldo Mandić no hablaba desde la teoría. Sus advertencias no eran el resultado de elucubraciones piadosas ni de lecturas teológicas especulativas. Eran fruto de la experiencia. Cada rostro que se arrodillaba frente a él en el confesionario llevaba consigo una historia, muchas de ellas con un origen común, invisible y devastador. Él lo entendía. Detrás de ciertas conductas, detrás de ciertas recaídas espirituales, se escondían realidades que no se resolvían solo con palabras, sino con intervención espiritual en el entorno donde se vivía. Uno de los elementos más constantes en los relatos que escuchaba era la opresión dentro del hogar. Hombres y mujeres llegaban con una fatiga inexplicable, con un peso que no se aliviaba ni con descanso físico ni con consuelo humano.
El padre sabía reconocer cuando una persona cargaba no solo con su pecado, sino también con un ambiente espiritualmente tóxico. Muchas veces, sin que ellos lo supieran, sus casas eran lugares infestados por tensiones acumuladas, por objetos contaminados, por actos pasados no purificados. Entre los casos más conmovedores estaba el de un joven que acudió a él en medio de una crisis de desesperación. No podía dormir, tenía pensamientos oscuros y su carácter se había vuelto irritable sin razón aparente. Lo habían llevado a médicos, a psicólogos, pero nadie encontraba explicación. El padre, en lugar de enfocarse solo en la culpa individual, le preguntó por su hogar. El joven confesó que desde hacía años su padre practicaba adivinación y que conservaban en casa objetos de procedencia esotérica. El padre lo miró fijamente y le dijo: «Tu alma no está enferma, es tu casa la que ha abierto puertas». Le dio instrucciones precisas para deshacerse de todo lo contrario a la fe, bendecir cada rincón con agua bendita y consagrar el lugar al Sagrado Corazón. A las pocas semanas, el joven volvió. No solo dormía, su paz había regresado. En otro caso, una madre angustiada acudió al padre porque sus hijos pequeños sufrían pesadillas recurrentes. Los niños despertaban gritando, veían sombras, sentían miedo sin razón. El hogar, según ella, era tranquilo, limpio, sin conflictos. Pero el padre, en su discernimiento, le preguntó si había habido alguna ruptura espiritual, maldiciones, blasfemias, prácticas ocultas en generaciones anteriores. Ella recordó con dolor que su abuelo había sido masón y practicante de espiritismo. El padre le explicó que a veces el enemigo se aferra a esos lazos de sangre si no se cortan con oración. Le entregó una oración de renuncia, le recomendó usar agua bendita cada noche, bendecir a sus hijos con la señal de la cruz antes de dormir y colocar una imagen de la Virgen en su habitación. No solo desaparecieron las pesadillas, el ambiente se volvió sereno, luminoso, fecundo en ternura. Estos testimonios no eran casos aislados, se repetían con frecuencia, y el padre comenzó a advertir con más insistencia: el enemigo es astuto. No siempre se manifiesta con violencia, a veces lo hace con silencio, apatía y frialdad espiritual. Era esa tibieza la que más le preocupaba, porque el alma que siente dolor aún está viva, pero la que ya no siente nada está a punto de perderse. Por eso, el padre llamaba constantemente a la vigilancia espiritual. Enseñaba que el hogar debía ser purificado, no solo con oraciones, sino con gestos concretos. Recomendar bendecir el agua, rociar los marcos de las puertas, rezar juntos en familia, encender una vela bendita durante los momentos de dificultad. Todos estos eran para él actos de guerra espiritual. No pocos se burlaban de estas prácticas. Algunos las consideraban supersticiones del pasado, gestos anticuados sin relevancia en la vida moderna. Pero el padre no cedía. Con serenidad firme, respondía: las almas que he visto liberarse no se burlaron, se humillaron, y Dios las levantó, porque para él cada acto de purificación era una declaración: esta casa pertenece al Señor. Incluso en su celda personal se vivía esta convicción. Su espacio era mínimo, pero nunca faltaba el crucifijo, el breviario, una imagen de la Virgen y un recipiente con agua bendita. Usaba esa agua con frecuencia, la rociaba en silencio antes de dormir y también la ofrecía a quienes se acercaban con angustias invisibles, no como un gesto mágico, sino como un canal de la gracia.
Una vez, una joven le confesó que sentía una presencia en su habitación, una sombra que se manifestaba especialmente al orar. Había dejado de rezar por miedo. El padre, con profunda compasión, le explicó que el mal se incomoda con la luz, pero no puede resistirla. Le pidió que no abandonara la oración, sino que rezara con más fuerza, especialmente con la Biblia abierta, y que usara agua bendita cada noche. También le recomendó acudir a misa más frecuentemente y llevar la Eucaristía como escudo espiritual. Meses después, la joven volvió con lágrimas de gratitud. La presencia había desaparecido, pero lo más importante, su fe había crecido. Lo que el padre vio, lo que vivió en carne ajena a través de miles de confesiones, lo transformó en una voz profética, una voz que no gritaba, pero que advertía, una voz que no amenazaba, pero que despertaba, porque sabía que en cada familia hay heridas, pero también hay esperanza, y que la purificación del hogar puede ser el comienzo de una verdadera restauración espiritual. Por eso, cuando decía, bendice tu casa antes de que sea tarde, no hablaba desde el miedo, hablaba desde el amor, porque había visto con sus propios ojos el daño que causa el abandono espiritual, pero también la sanación que trae el regreso a Dios. Sus advertencias no fueron consignas de época, sino llamados que resuenan hoy con más urgencia que nunca. En un tiempo donde las familias son atacadas desde todos los frentes, donde se disuelven los lazos y se apagan los altares, sus palabras son una antorcha. No dejes que tu casa sea tierra de nadie, hazla tierra de Dios. No todas las heridas del alma son visibles, tampoco todos los enemigos de la fe se presentan con violencia abierta. A veces, la contaminación espiritual se manifiesta de manera sutil, progresiva, disfrazada de costumbre o indiferencia. Por eso, es tan importante aprender a discernir cuando un hogar ha perdido su armonía espiritual, cuando se ha abierto una puerta al mal sin darse cuenta, y cuando es urgente purificarlo. La Iglesia, a través de siglos de experiencia, ha reconocido que el ambiente espiritual de un lugar influye directamente en quienes lo habitan. No se trata de supersticiones, sino de una realidad que se percibe desde los primeros tiempos del cristianismo. San Pablo ya hablaba de las potestades del aire, F 2:2, refiriéndose a aquellas influencias espirituales que, aunque invisibles, pueden alterar profundamente el orden interior. Entonces, ¿cuáles son los signos más frecuentes de una contaminación espiritual en el hogar? ¿Qué debe alertarnos? Uno de los primeros signos es la pérdida de paz constante. No se trata de problemas normales de convivencia que todos enfrentan. Es una sensación persistente de tensión, de irritabilidad generalizada, como si todo lo bueno se resistiera a florecer. Las discusiones surgen sin motivo claro. Las personas se aíslan. Se pierde el deseo de compartir, el ambiente se vuelve pesado. Otro signo es el cansancio espiritual inexplicable. Aunque se duerma lo suficiente, se vive con una sensación de agotamiento interior. La oración se vuelve difícil. Leer la palabra de Dios cansa. Asistir a misa se percibe como una carga. En vez de paz, hay distracción, desgano o rechazo sin causa evidente. Es como si el alma estuviera envuelta en una niebla. También está la presencia de miedos nocturnos, pesadillas repetitivas, insomnio o sensaciones extrañas al dormir. Muchas veces se ignoran como estrés o ansiedad, pero en algunos casos son indicios de una batalla invisible, especialmente si estas manifestaciones comienzan después de introducir objetos extraños al hogar tras ciertas visitas o después de prácticas que van contra la fe. La presencia de objetos inadecuados es un factor clave. Libros de ocultismo, amuletos, figuras esotéricas, música o películas que promueven el mal.
Incluso si se mantienen como decoración o curiosidad, pueden convertirse en puntos de entrada de una contaminación espiritual. San Benito, San Pío de Pietrelcina y muchos otros santos enseñaron con claridad que los objetos no son neutros. Pueden ser vehículos de bendición o canales de perturbación. Otro síntoma claro es la ausencia total de oración en casa. Cuando un hogar deja de rezar, deja de respirar espiritualmente, y cuando esto ocurre por largo tiempo, el alma del hogar se debilita. El silencio de Dios, provocado por el descuido, no tarda en ser llenado por otras voces. Aparecen vicios, distracciones constantes, una dependencia de lo externo. La familia se desorienta. En muchos casos, el ambiente se vuelve propicio al pecado reiterado. Hay hábitos que se afianzan, adicciones, palabras hirientes, falta de perdón, chismes, juicios, impureza. No es que el mal haya invadido de pronto, sino que ha encontrado un terreno fértil, un hogar que no pone límites, que no protege sus puertas, que no invoca la gracia. También hay signos más visibles, presencias oscuras, ruidos inexplicables, objetos que se mueven, olores desagradables sin causa natural. Estos casos son menos frecuentes, pero no deben ignorarse. La Iglesia enseña que, si bien muchas veces hay explicaciones psicológicas o físicas, cuando éstas son descartadas, puede tratarse de un fenómeno espiritual que requiere discernimiento y oración de liberación. El aislamiento progresivo es otro indicador. Los miembros de la familia dejan de compartir, se encierran emocional y físicamente. Se multiplican las puertas cerradas, los silencios, las barreras. El enemigo busca dividir, porque donde hay división, no hay comunión, y sin comunión no hay fe viva. La resistencia a lo sagrado es quizás el signo más profundo. Hay hogares donde no se puede poner música religiosa sin que alguien se incomode, donde una imagen de la Virgen provoca burlas, donde se esconde la fe para evitar conflicto. Esto no es normal. Es señal de que algo interior se ha roto, de que el terreno ha sido cedido poco a poco a lo profano, pero también existen signos de que un hogar está volviendo a la luz, cuando se comienza a rezar, aunque sea con dificultad, cuando se introduce el agua bendita y se siente alivio, cuando una vela encendida frente al crucifijo cambia la atmósfera, cuando los miembros de la familia, aún en medio de dificultades, se buscan, se reconcilian, se miran con ternura. Esa es la señal de que la purificación ha comenzado. Es importante señalar que estos signos no deben provocar miedo, sino despertar. No se trata de vivir con paranoia, viendo al enemigo en cada rincón. Se trata de reconocer que la vida espiritual no se limita a la parroquia, sino que comienza en casa, y que el Señor desea reinar también en los espacios donde dormimos, reímos, trabajamos y amamos. Por eso, la Iglesia recomienda el uso de sacramentales como el agua bendita, el crucifijo, las medallas, la oración de protección. No son amuletos, son gestos visibles de fe, son escudos que fortalecen el alma del hogar y recuerdan que Dios habita allí donde se le invoca con amor. El padre Leopoldo Mandić conocía todos estos signos, los escuchaba de boca de sus penitentes, los discernía con dolor y siempre proponía lo mismo: conversión, confesión, oración y bendición del hogar, porque entendía que si no se sana el lugar donde habita el alma, la sanación personal será incompleta. El primer paso, entonces, es mirar el hogar con ojos espirituales, hacer un examen no solo de conciencia, sino de ambiente. ¿Qué se respira en casa? ¿Qué se dice? ¿Qué se mira? ¿Qué se escucha? ¿Qué está colgado en las paredes? ¿Qué objetos nos rodean? ¿Invitan a Dios o lo alejan? Allí comienza la purificación, con una mirada honesta, con el deseo sincero de que la casa vuelva a ser santuario. No hay hogar demasiado dañado para Dios.
No hay ambiente que Él no pueda restaurar. Solo pide una cosa: que le abramos la puerta, que lo dejemos entrar. Purificar el hogar con agua bendita no es un acto supersticioso ni un simple gesto piadoso. Es un signo concreto de fe, una declaración espiritual que dice: este lugar pertenece a Dios. Cuando se hace con fe, constancia y reverencia, los frutos no tardan en aparecer. Las experiencias acumuladas por generaciones de creyentes, así como el testimonio de santos y sacerdotes, dan cuenta de una verdad que muchos redescubren. La bendición transforma el ambiente, pero también transforma el alma de quienes habitan ese ambiente. Uno de los frutos más inmediatos que se manifiestan al purificar un hogar con agua bendita es la paz interior. Quienes lo han hecho con fe suelen describir una sensación de alivio, como si una tensión silenciosa se disipara. No es algo visible, pero es perceptible. Es como si el espacio recuperara su dignidad espiritual, su propósito original. Lugares donde antes había ansiedad, discusiones o insomnio, se tornan espacios de serenidad y descanso. Un ejemplo muy claro fue el testimonio de una familia que, tras años de conflictos constantes, decidió comenzar a rociar su hogar con agua bendita cada noche. No fue inmediato, pero al cabo de semanas notaron algo inusual. Las discusiones disminuyeron, los hijos comenzaron a dormir mejor y la atmósfera se volvió más ligera. No cambiaron las circunstancias externas, pero sí el espíritu del lugar. La madre dijo: sentí que algo oscuro se fue y que la luz volvió a entrar. Otro fruto que muchos reportan es una mayor apertura a la oración. En hogares purificados, la oración brota con más naturalidad. Personas que antes no podían concentrarse al rezar o que vivían con desgano espiritual descubren un nuevo deseo de hablar con Dios. La bendición parece remover obstáculos invisibles que bloqueaban la intimidad con el Señor. Al limpiar el ambiente, se abren las ventanas del alma. En varios casos, el uso del agua bendita ha sido clave para romper cadenas espirituales. Una joven que sufría ataques de angustia cada vez que intentaba rezar, decidió, por consejo de su director espiritual, bendecir su habitación y colocar una medalla de San Benito junto al crucifijo. Cada noche rociaba el lugar con agua bendita y recitaba un salmo en voz alta. Al cabo de pocos días, las crisis cesaron. Y no solo eso, volvió a tener sueños pacíficos, a sentir alegría en su oración. No fue una magia, decía. Fue como si el Señor reclamara ese espacio para él. En otros hogares, la purificación ha tenido efecto incluso sobre quienes no compartían inicialmente la fe. Hay testimonios de esposos no creyentes que, tras convivir en un ambiente espiritualmente restaurado, comenzaron a abrirse al Evangelio. El ambiente influye. Cuando la gracia habita el espacio, toca también los corazones más resistentes. Una esposa relató que su marido, ateo declarado, se conmovió al verla bendecir su casa cada mañana. Con el tiempo, sin presiones ni discusiones, él mismo pidió acompañarla al templo. No fue lo que dije, contó. Fue lo que él sentía cada vez que entraba a casa: paz. También se han dado manifestaciones de liberación espiritual. En hogares donde había opresión, ruidos inexplicables, sensaciones de miedo, pesadillas, la bendición frecuente con agua bendita trajo luz. Un caso recogido por un sacerdote diocesano cuenta cómo una familia experimentaba ruidos nocturnos y llantos que no tenían explicación. Tras examinar el entorno, el sacerdote encontró objetos provenientes de prácticas ocultas. Se retiraron, se bendijo el hogar con agua exorcizada y la familia continuó la práctica cada semana. Las perturbaciones cesaron por completo y, más importante aún, comenzó un proceso de conversión en todos los miembros del hogar.
No menos impactante es el cambio en la dinámica familiar. En hogares bendecidos con frecuencia es común ver cómo renace el perdón, cómo se suavizan los temperamentos, cómo se recupera el diálogo perdido. La bendición no es una varita mágica, pero predispone el corazón, invita a lo sagrado, despierta la conciencia. Una madre compartía que, tras bendecir el comedor diariamente, su familia dejó de usar los celulares durante la cena. Nadie lo impuso, simplemente todos sintieron la necesidad de estar más presentes. Fue como si el lugar nos hablara, decía. Otra dimensión poderosa es la protección espiritual. Aunque no todos lo perciban, la bendición del hogar actúa como un escudo invisible. Muchos sacerdotes aseguran que tras visitar hogares bendecidos regularmente, se respira un orden diferente. Hay menos tentaciones, menos resentimientos acumulados, menos puertas abiertas al pecado. Es como si la gracia de Dios mantuviera vigiladas las entradas del alma. Incluso en momentos de crisis, enfermedades, pérdidas, dificultades económicas, quienes han bendecido su hogar con constancia dicen experimentar una fuerza distinta para soportar la prueba. La cruz no desaparece, pero se carga con más fe, con menos desesperación. Porque el alma está enraizada en un lugar de oración, de refugio, de presencia viva de Dios. El padre Leopoldo Mandić lo enseñó con claridad. Donde se bendice, se expulsa al enemigo. Donde se bendice, se prepara el corazón para la gracia. Su insistencia no era una simple recomendación, sino una convicción basada en décadas de acompañamiento espiritual. Él sabía que la batalla comenzaba en el ambiente, que no era suficiente con confesar los pecados si el alma volvía a una casa espiritualmente herida. Por eso animaba a todos a bendecir, a purificar, a transformar cada habitación en un lugar donde el cielo pudiera tocar la tierra. Y lo más hermoso es que esta transformación está al alcance de todos. No se necesita dinero, ni estudios, ni rituales complejos. Solo se necesita fe. Fe para llenar un recipiente con agua bendita. Fe para hacer la señal de la cruz en silencio. Fe para invocar el nombre de Jesús en cada rincón. Fe para decir, Señor, habita esta casa, entra, purifica, permanece. La gracia no se impone. Pero cuando encuentra un hogar que la espera, la llena, la recibe, entonces transforma. Y ese hogar, aunque pequeño, aunque herido, aunque olvidado, se convierte en altar. Bendecir el hogar no es un acto reservado solo a los sacerdotes o a situaciones extraordinarias. Es una práctica profundamente católica, sencilla, cargada de sentido espiritual y abierta a todos los fieles. El padre Leopoldo Mandić la recomendaba con insistencia porque sabía que muchas batallas espirituales pueden prevenirse o superarse cuando se santifica el espacio en el que vivimos. No basta con ir al templo, también hay que invitar a Dios a vivir en nuestra casa. Lo primero que hay que entender es que cualquier persona bautizada puede bendecir su hogar con agua bendita, siempre y cuando lo haga con reverencia, fe y sin superstición. Aunque la bendición impartida por un sacerdote tiene una fuerza especial por su autoridad sacramental, la bendición hecha por un fiel no carece de valor. Cuando se realiza como acto de oración sincera, con intención de invocar la protección divina, Dios actúa. El proceso puede dividirse en 3 momentos esenciales: preparación, recorrido y consagración. 1. Preparación espiritual. Antes de comenzar, es fundamental disponerse interiormente. No se trata de una rutina externa, sino de un gesto de fe. Por eso se recomienda estar en estado de gracia, si es posible. Si no, hacer un acto de contrición sincero. Tener un momento breve de oración previa, pidiendo a Dios que bendiga el hogar y aleje toda sombra espiritual. Encender una vela bendita puede ser un buen símbolo para indicar que comienza un acto sagrado. Invocar al Espíritu Santo.
para que sea Él quien habite y purifique cada rincón. Si se realiza en familia, es hermoso que todos participen. Padres e hijos pueden caminar juntos, rezar en voz alta o alternar las oraciones. La bendición del hogar no es un acto solitario, sino comunitario. 2. Recorrido por las habitaciones. Con un recipiente con agua bendita, preferentemente obtenida en la parroquia, se inicia el recorrido. Se puede utilizar un ramito, una pequeña rama de olivo, una cruz, o simplemente los dedos para rociar. Lo importante es el sentido espiritual del gesto. Se recomienda seguir un orden, iniciar por la puerta de entrada, bendiciendo el marco y diciendo: en el nombre de Jesucristo, bendecimos esta entrada, que todo lo que entre sea para bien y todo lo que no venga de Dios quede fuera. Luego, se continúa habitación por habitación. En cada espacio se puede hacer lo siguiente. 1. Rociar agua bendita sobre las puertas, ventanas y rincones. 2. Rezar en voz alta una oración breve, como el Padre Nuestro, el Ave María o el Salmo 91. 3. Pedir en voz alta protección para quienes duermen o viven allí. 4. Nombrar, si se desea, a los miembros de la familia. 5. En dormitorios, colocar la señal de la cruz sobre las almohadas. 6. En cocinas y comedores, bendecir el espacio donde se preparan y se comparten los alimentos. En cada lugar se puede decir: Señor Jesús, tú eres el dueño de este hogar. En tu nombre bendecimos este espacio. Que tu paz habite aquí, que tu luz disipe toda oscuridad, que tu amor renueve esta casa. 3. Consagración final. Una vez completado el recorrido, se concluye con una oración de consagración del hogar. Puede hacerse de rodillas en un lugar central, como la sala o el comedor, frente a una cruz, una imagen de la Virgen o un altar doméstico. Esta consagración es el acto más importante. No basta con rociar, hay que entregar. Una fórmula sencilla podría ser: Señor Jesús, hoy consagramos este hogar a tu sagrado corazón. Te pedimos que vivas con nosotros, que seas nuestra paz, nuestro refugio y nuestra luz. Aparta de aquí toda sombra, toda división, toda presencia que no venga de ti. Llena estas paredes con tu espíritu, que tus ángeles custodien cada puerta, que tu Madre María cubra con su manto esta familia. Desde hoy, esta casa es tuya. Amén. Es recomendable repetir este gesto cada cierto tiempo. Algunas familias lo hacen cada mes, cada domingo o en fechas significativas: inicio de año, cumpleaños, Pascua, Navidad. También puede hacerse ante cambios importantes: mudanzas, nacimientos, pérdidas, momentos de prueba. La bendición no es una vez y ya, sino un hábito espiritual que fortalece al alma familiar. Variantes y prácticas complementarias. Además del agua bendita, la Iglesia aprueba el uso de otros sacramentales que refuerzan esta acción. Sal exorcizada, mezclada con el agua bendita, se considera un potente elemento de purificación. Crucifijos y medallas benditas, colocadas en puntos clave del hogar, son signos de protección. Velas bendecidas, encendidas en momentos de oración o dificultad, representan la luz de Cristo. Palabra de Dios. Entronizar la Biblia en casa, en un lugar visible, como signo de que la familia escucha a Dios. Rosario en familia. Después de la bendición, rezar juntos fortalece el vínculo espiritual. El padre Leopoldo Mandić recomendaba que todo hogar tuviera al menos un crucifijo en el lugar donde la familia se reunía. Decía que el enemigo odia la cruz porque le recuerda su derrota. También insistía en que el agua bendita estuviera en la entrada de la casa. Al salir, al llegar, hacer la señal de la cruz recordaba que el hogar está consagrado a Dios. Disposición interior. Nada de esto tiene sentido sin fe.
La bendición del hogar no es un ritual mágico ni una tradición vacía. Es una expresión de amor, de pertenencia, de humildad. Por eso, antes de realizarla conviene examinar el corazón. Deseo verdaderamente que Cristo reine en mi casa. Estoy dispuesto a limpiar también mis actitudes, mis palabras, mis decisiones. Quiero que este lugar sea un reflejo del cielo. La verdadera purificación comienza dentro. El agua bendita es solo un canal. El milagro ocurre cuando el alma se abre, cuando la familia se une, cuando Dios es bienvenido con sinceridad. No se necesita una casa perfecta. Solo se necesita una fe que como el agua sea limpia, humilde, dispuesta a fluir. Y cuando esa fe se derrama sobre el suelo que pisamos, Dios lo transforma, lo hace suyo. Vivimos tiempos en los que todo parece acelerarse, la tecnología avanza, las ideas cambian, las prioridades se desdibujan. Sin embargo, hay una realidad que permanece constante, la lucha entre el bien y el mal. Esta batalla no ocurre solo en grandes acontecimientos históricos ni en escenarios distantes. Ocurre aquí y ahora, en la vida cotidiana, en las decisiones silenciosas, en los espacios que habitamos. Y el hogar, esa pequeña iglesia doméstica, es uno de los frentes más expuestos. Por eso, no basta con saber que es importante bendecirlo. Hay que hacerlo hoy, no mañana, no cuando tengamos tiempo, hoy. El padre Leopoldo Mandich lo decía con claridad desconcertante. La demora en lo espiritual es el primer triunfo del enemigo. No se refería al miedo, sino a la comodidad, a esa costumbre moderna de postergar lo esencial, como si Dios siempre fuera a esperar pacientemente nuestro momento ideal. Pero el alma tiene su propio reloj, y cuando se descuida el espacio donde mora, la sequedad, el desánimo y la desprotección espiritual no tardan en llegar. Muchos hogares no son atacados de forma violenta, son debilitados lentamente. Día tras día se apagan pequeñas luces, se reza menos, se perdona menos, se bendice menos. Y de pronto, sin notarlo, ese hogar que una vez fue cálido se vuelve frío. El silencio que antes era paz se convierte en tensión. La vida familiar se fragmenta. El espíritu se cansa, y cuando por fin se reacciona, el terreno ha sido cedido por completo. Bendecir el hogar es entonces un acto de resistencia, de urgencia, de conciencia. Es reconocer que algo se ha desplazado y que debe ser corregido sin dilación. No porque la casa vaya a derrumbarse físicamente, sino porque el alma de quienes la habitan corre peligro. Y cada día que se posterga esa bendición, se pierde una oportunidad de restauración. Además, no podemos ignorar los signos de nuestro tiempo. Vivimos en una época de confusión espiritual generalizada, donde muchas familias abandonan la fe sin saberlo, donde los hijos crecen sin conocer una oración, donde los símbolos sagrados desaparecen de las paredes y son sustituidos por modas efímeras. El mundo no invita a bendecir, invita a olvidar. Y ante esa presión, esperar no es prudencia, es negligencia. El agua bendita no es un lujo ni un complemento opcional. Es un sacramental ofrecido por la Iglesia precisamente para estos tiempos de lucha. Su uso no está limitado a momentos extremos. Al contrario, su poder está en lo cotidiano, en la fidelidad de usarla cuando todo parece normal, cuando aún no hay crisis. Porque en esos momentos de calma aparente es cuando más se infiltra la tibieza espiritual. Postergar la bendición del hogar es, en muchos casos, fruto de una trampa sutil. El pensamiento de que no pasa nada. Mi casa está bien. Aquí no hay nada raro. Eso es para otros. Pero lo espiritual no siempre da señales visibles. La verdadera batalla se libra en los corazones. Y si no se cuidan los espacios donde esos corazones viven, se vuelven vulnerables.
¿Cuántas veces se han escuchado testimonios de personas que tras años de indiferencia descubrieron que el mal había ganado terreno lentamente? Lo vieron en sus hijos alejados, en su matrimonio herido, en la pérdida del sentido de Dios. Y cuando decidieron purificar su hogar, se dieron cuenta de todo lo que habían permitido sin querer, no por maldad, sino por descuido, por falta de decisión. Por eso el llamado es claro: no esperes más. Bendecir tu hogar es un acto de fe, pero también de amor. Amor por los tuyos, por tus hijos, por tu paz. Es una forma de decirles sin palabras que te importa su alma, su protección, su salvación. Es poner un escudo invisible alrededor de lo que más amas. Hay momentos que no regresan. Hay heridas que se pueden evitar si se actúa a tiempo. Y hay gracias que Dios está dispuesto a derramar, pero que necesitan una puerta abierta para entrar. Esa puerta se llama fe, se llama decisión, se llama hoy. El enemigo espiritual no necesita grandes concesiones. Le basta que no lo enfrentes, que no le cierres la puerta, que no digas nada. Por eso, el silencio espiritual dentro del hogar es tan peligroso. Es una invitación a la desolación, a que los vínculos se enfríen, a que el mal se normalice. Y la forma más directa de romper ese ciclo es actuar, bendecir, consagrar, limpiar con fe y con intención. El padre Leopoldo no hablaba de teorías. Escuchó miles de almas que venían heridas desde casas desprotegidas. Sabía que una confesión sincera podía liberar a una persona, pero que si esa persona regresaba a un hogar espiritualmente enfermo, la herida se reabría. Por eso insistía: comienza por tu casa, hazla fuerte, hazla luz. Muchos piensan que la fe se vive solo en la parroquia, pero la primera parroquia es el hogar. Y si el altar del comedor está en ruinas, si el santuario de la sala está lleno de distracciones, si la habitación donde se duerme nunca ha sido bendecida, entonces la lucha se hace cuesta arriba. Dios no se impone, espera que lo inviten. Y cuando se le da lugar, Él transforma. Hoy tienes agua bendita disponible en tu parroquia. Hoy tienes una cruz en casa. Hoy tienes palabras que puedes pronunciar con fe. Hoy puedes caminar por tu casa y decir: aquí reina Cristo. No necesitas un plan perfecto. Solo necesitas empezar. Dios hará el resto. Cada minuto que pasa sin hacerlo es un minuto que podría estar lleno de bendición. No se trata de miedo, sino de sabiduría espiritual, de saber que el alma, como el cuerpo, necesita higiene, y que el hogar, como el corazón, necesita ser purificado regularmente. Hazlo hoy, no porque todo esté mal. Hazlo para que todo permanezca en la luz. Hazlo para prevenir, para proteger. Para que el día de mañana no tengas que arrepentirte de haber dejado entrar lo que pudiste haber expulsado con una simple oración y unas gotas de agua bendita. Hazlo hoy, porque aún estás a tiempo, porque Dios te está esperando justo ahí, en la puerta de tu casa. Cuando se bendice un hogar, el agua bendita es solo el inicio. La verdadera fuerza está en la oración, en la voz que clama desde lo profundo del corazón, en la súplica humilde que reconoce que toda protección, toda paz, toda victoria viene de Dios. Por eso, el padre Leopoldo Mandich no se limitaba a recomendar rociar las paredes. Pedía orar, pedía consagrar, pedía declarar con el alma y con los labios que ese hogar pertenece al Señor. A continuación, presentamos oraciones que pueden acompañar la bendición del hogar. Pueden rezarse al momento de la purificación, al despertar, antes de dormir, en momentos de angustia o como parte de la vida familiar diaria. Estas plegarias, si se dicen con fe, son escudo, luz y fortaleza. Oración de consagración del hogar al Sagrado Corazón de Jesús. Señor Jesús, hoy consagramos este hogar a tu Sagrado Corazón.
te abrimos nuestras puertas, nuestros espacios y nuestros corazones. Entra en cada habitación, en cada rincón de nuestra casa. Haz de este lugar tu morada. Que tu paz reine sobre nosotros, que tu amor nos una y que tu presencia aleje todo lo que no proviene de ti. Limpia nuestro hogar de todo resentimiento, de todo miedo, de todo pecado. Guarda nuestras conversaciones, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Jesús, tú eres el Rey de esta familia. Tú eres la luz de este techo, tú eres el refugio que no falla. Consagramos a ti a cada uno de nuestros miembros, por nombre y por corazón. Protégelos, bendícelos y llévalos a la vida eterna. Amén. Oración a la Virgen María para proteger el hogar. Madre Santísima, Reina del Cielo y Madre de nuestra familia, hoy te pedimos que cubras este hogar con tu manto. Tú que llevaste en tu seno al Salvador, haz de nuestra casa un lugar donde Él sea amado, obedecido y glorificado. Aparta de aquí todo espíritu de división, todo rencor, toda tentación. Entra, María, en cada habitación, quédate en cada conversación, camina con nosotros en cada decisión. Te entregamos nuestras preocupaciones, nuestras heridas y nuestros sueños. Tú que estuviste en Caná, transforma nuestro hogar con tu intercesión. Donde falte alegría, trae esperanza. Donde falte fe, trae luz. Donde haya lágrimas, trae consuelo. Ruega por nosotros ahora y siempre, para que este hogar permanezca en la gracia de Dios. Amén. Oración para sellar cada habitación. Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, yo sello esta habitación con tu presencia. Con el agua bendita te pido que purifiques cada objeto, cada pared, cada sombra. Haz de este lugar un espacio de oración, de descanso y de paz. Envía tus ángeles custodios para que velen durante el día y la noche. Que quienes duerman aquí sean protegidos de todo mal visible o invisible y que despierten cada mañana con tu bendición. Donde haya oscuridad, pon tu luz. Donde haya temor, pon tu fuerza. Donde haya silencio, pon tu voz. Esta habitación es tuya, Señor. Ven y quédate. Amén. Oración de la noche en familia. Señor, al terminar este día, nos reunimos como familia para darte gracias. Gracias por los momentos de alegría y por las pruebas que nos enseñan a confiar en ti. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por las palabras que no debimos decir, por los pensamientos que nos alejaron de ti. Te entregamos esta noche nuestros sueños, nuestras preocupaciones, nuestro descanso. Cúbrenos con tu misericordia. Visita cada habitación de esta casa. Aleja todo peligro, toda sombra, todo miedo. Que tu sangre preciosa nos proteja, que tu amor nos abrace, y que si es tu voluntad, despertemos mañana para amarte más. Amén. Oración de protección contra el mal, Señor Dios Todopoderoso. Te pedimos que envíes a tu arcángel San Miguel para que proteja este hogar. Corta toda cadena de mal, expulsa toda presencia contraria a tu espíritu, que ninguna palabra de maldición toque esta familia. Que ninguna influencia oscura tenga poder en este lugar. Sellamos, en el nombre de Jesús, las puertas, ventanas, objetos, pensamientos y emociones. Ven, Espíritu Santo, llena este hogar con tu presencia, santifica nuestros actos, guía nuestras decisiones, ilumina nuestras mentes, que la sangre de Cristo nos cubra, que el corazón inmaculado de María nos proteja, y que este lugar sea santuario de tu gloria. Amén. Invocación final de bendición sobre la familia. Señor Jesús, no solo queremos un hogar protegido, queremos un hogar santo. Danos unidad, paciencia, perdón. Haz que nuestras palabras edifiquen, que nuestras miradas den vida, que nuestras acciones reflejen tu amor. Limpia nuestros recuerdos, sana nuestras heridas y concédenos la gracia de vivir en tu paz. Bendice a los que aquí habitan, a los que nos visitan y a los que ya partieron. Que esta casa sea faro para otros.
Que quienes entren sientan tu presencia, que quienes hablen aquí bendigan, y que nunca se apague la fe en este lugar que hoy te pertenece, por siempre. Amén. Estas oraciones no son fórmulas mágicas, son expresiones del alma que desea vivir en comunión con Dios. Pueden rezarse de memoria o leyéndolas en voz alta, juntos o en silencio, pero siempre con la certeza de que cada palabra pronunciada con fe es escuchada. El padre Leopoldo decía que la oración del corazón, dicha desde el umbral de una casa, tiene más poder que 1000 argumentos. Porque Dios no habita en estructuras, sino en el amor de quienes lo invocan con humildad. Por eso, al bendecir tu hogar, no olvides orar. Porque donde hay oración, hay presencia. Donde hay presencia, hay gracia. Y donde hay gracia, el mal no entra. El padre Leopoldo Mandich no fue un hombre de discursos grandilocuentes, sino un confesor silencioso, entregado al alma humana. Pero entre sus muchas advertencias y enseñanzas, dejó una promesa que hoy es más urgente que nunca. Donde se bendice con fe, el enemigo no prevalece. No hablaba solo del alma, sino también del hogar. Purificar tu casa no es un rito más, es un acto espiritual que deja huella, y esa huella se transforma en sello. Un sello invisible que declara que ese espacio pertenece a Dios, que ha sido reclamado por la luz, que el mal ha sido expulsado. Cuando usas agua bendita con fe, cuando consagras tus paredes, cuando pronuncias el nombre de Jesús sobre tu casa, estás escribiendo sobre ella un mensaje que el mundo no ve, pero el cielo reconoce. Aquí reina Cristo. Ese sello es real. No lo ves, pero lo sientes. En la paz que vuelve, en los lazos que se restauran, en la oración que brota sin esfuerzo, en el descanso del alma que, por fin, puede habitar en un refugio protegido. Y esa es la promesa del padre Leopoldo, que Dios habita donde se le invita, que el hogar puede ser un escudo si se transforma en altar. Hoy sabes lo que muchos aún ignoran. Has recibido un llamado. No es casualidad que hayas escuchado este mensaje. El Señor toca tu puerta. Y no lo hace con violencia, sino con ternura. Te pide que le dejes entrar a tu casa, que le abras cada rincón, que le consagres tu descanso, tus hijos, tus paredes, tus puertas. Porque el mal no necesita permiso para entrar, pero Dios sí. Él espera tu sí. No esperes más, no sigas retrasando lo que puede cambiarlo todo. El momento de purificar tu hogar es hoy. No cuando estés listo, no cuando todo esté en orden. Hoy, porque es en la obediencia inmediata donde Dios derrama sus gracias más grandes. Y ahora que has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo más, de corazón a corazón. Tu hogar es sagrado. Tu familia es tesoro de Dios. No dejes que el mundo los contamine. No permitas que el enemigo robe la paz que Dios quiere darte. Levántate. Toma el agua bendita y reclama tu casa para el cielo. Si este mensaje tocó tu corazón, escríbelo en los comentarios. Señor, mi casa es tuya. Suscríbete para seguir fortaleciendo tu fe con contenidos que bendicen tu alma y comparte este video con alguien que necesite esta luz. Dios te bendiga y bendiga tu hogar, hoy y siempre.